No voy a, obviamente, a contarle toda la entrevista que publica El País de Vicente Fox, pero critica la política migratoria. De hecho, El País habla del fenómeno migratorio como el problema de migración. Desde ahí hay una gran ignorancia de la reportera Karina Suárez, que entrevista al expresidente Vicente Fox en San Francisco del Rincón. Hablar del fenómeno migratorio como un problema de migración es de mucha ignorancia, para empezar. Y me ofende porque uno que ha estado en la lucha por los derechos de los migrantes en Estados Unidos por tantos años sabe que de entrada la narrativa de ver a la migración como un problema y no como un fenómeno, ya, de entrada estamos jodidos. Pero bueno, le pregunta a Vicente Fox, ¿cuál es la alternativa que usted plantea para encarar el fenómeno migratorio? Dice, mi propuesta es muy clara. Primero es México y los mexicanos. Eso es lo primero que hay que ver en este tema. Ver por los millones en el exterior, que son millones y millones. A ver por los mexicanos que aspiran a irse de migrantes, atenderlos para que los tengamos aquí en el país. Y tercero, una política clara de migración hacia Centroamérica y sudamericanos que entran por la puerta de Guatemala. Una política que no sea discriminatoria ni violenta, sino sea humana y compasiva para darle el mejor trato que se pueda, pero a la vez encontrar la manera de que se queden en sus propios países haciendo la tarea correspondiente. Y le dice la reportera, la opción que usted plantea se parece mucho a la narrativa del presidente, que ya ha hablado de buscar reactivar la economía local para frenar el éxodo migratorio, principalmente a Estados Unidos. Y Vicente Fox le responde, no lo veo, ¿qué? Decir que metió el programa de planta un árbol sembrando vida es una mamada eso. No, pues está cabrón, ¿no? Está cabrón con con estas declaraciones del expresidente que ve mamadas y no me da una razón de fondo para creerle un poquito. Entendió el que entendió. Mi querido Jaime Hernández, te escucho. Sí, cuando hace uno un rápido análisis de contenido de esta entrevista, la verdad es que te da la impresión no que estás leyendo una entrevista del País, sino de la revista Hola. La verdad, hay una frivolidad que resuma esta entrevista y una falta de conocimiento de la realidad política, social y económica de México. Este patético intento del País por resucitar a Vicente Fox, un Vicente Fox cargado de amargura, cargado de demagogia, sin ofrecer preguntas contundentes, asertivas sobre cuál sería su alternativa. Él mismo se hace bolas. Pero esto es resultado, querido Vicente, de un proceso de degradación de la calidad periodística del diario El País. Ha sido cada vez va de mal en peor. Y yo suscribo como tú. Esta niña, Karina Suárez, forma parte, ella se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero luego ocurre que hay muchos periodistas jóvenes que creen que el hecho de poseer un máster de periodismo del País los convierte en periodistas ya de las grandes ligas. Te he de recordar que el máster del País se ha convertido desde hace mucho tiempo en un gran negocio del país, porque les cobran bastante, bastante, quienes son hijos de buenas familias. Yo he conocido, yo cuando estaba, fíjate que desde que yo estaba como corresponsal, la gente del País lo veía como un gran negocio y estafaban incautos a periodistas jóvenes que creían que ya con tomar un máster se iban a ser de la plantilla del País o que iban ya a ser reconocidos internacionalmente como los grandes periodistas, pero el tener un máster del País bajo el sobaco no te convierte en un gran periodista. Y aquí, la verdad, solo el primer párrafo ya te da la medida de hasta qué punto esta reportera Karina Suárez
cayó víctima del arrobamiento, del arrobamiento. Yo creo que miraba así de abajo hacia arriba Vicente Fox, porque mira nada más cómo entra, dice: unos niños corren, otros están en sillas de ruedas. Al fondo se observan puentes, presas y el logo del Seguro Popular. En primer plano, ataviado con un traje azul y una corbata a rayas, la figura del expresidente Vicente Fox. Este es uno de los tantos cuadros que adornan los muros del Centro Fox en el municipio de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. El recinto, construido en el 2007 bajo la dirección del arquitecto Francisco Serrano, se ha convertido en el refugio delegado del primer gobierno panista, tras más de 70 años de gobierno del PRI en México. Y dice: el lugar alberga una biblioteca museo con todas las piezas icónicas del exmandatario, desde el traje que utilizó en la ceremonia de investidura presidencial hasta las botas de charol que llevó a la cena de gala con los reyes Juan Carlos y Sofía de España en 2001. Y dice uno, y fíjate que uno de los grandes méritos en el periodismo es saber encontrar un equilibrio entre lo que es periodismo y literatura. Es algo que consiguen solamente los mejores cronistas. Cuando logras un equilibrio perfecto entre el periodismo y literatura, ya puede decirse que eres un periodista que más o menos sabes cómo usar la pluma. Pero esta entrada de Karina Suárez, lo único que me transmite es un embobamiento de la reportera frente al lugar que ha visto, se deja pantallar por las fotos, y esto ya me lleva prácticamente a una entrevista del corazón como las de Hola, y luego incluye a Martita le incluye, pero no hay ni un asomo de crítico en esta entrevista. Parece una entrevista pagada, parece una entrevista concertada, y eso le hace un flaco favor, no a Vicente Fox y a Martita Sagún, porque claro, salen muy bien parados en la entrevista, pero para todos los que conocemos el matrimonio de los Fox, nos decimos, híjole, qué pena ajena, ¿no? Esta niña, ¿qué fue? ¿A qué fue, no? Al Centro Fox, a limpiar la imagen de Vicente y de Martita. ¿De qué se trata? Cuando nos enfrentamos con este tipo de periodismo anodino, frívolo, te das cuenta que el país ha caído muy bajo. Y yo creo que quienes editaron o están al frente de la edición no se pudieron preguntar, oye, esta entrevista bobalicona no nos pondrá, no restará credibilidad al país. Pues claro que sí, ¿no? Pero este te da la medida de hasta qué punto un medio como El País, porque acuérdate que El País y Prisa entraron aquí con fuerza durante los mandatos del PAN y del PRI. Fue en esa época en que consiguieron los más jugosos contratos en materia editorial, ¿no? Ellos se encargaban de hacer los libros de texto gratuitos. A los corresponsales del País se les trataba como virreyes, en Los Pinos. No. El grado de influencia que tenían los corresponsales del País era bueno. Entonces, esto te sigue dando también de hasta qué punto muchos periodistas y lastimosamente mexicanos siguen teniendo esta parte de colonialismo en su cabecita, y creen que El País sigue siendo un gran referente y no se han percatado que lo que hace El País es seguir siempre cultivando la esfera política que les ha dado tantos negocios y les ha dado de comer. Bueno, me parece que estamos teniendo problemas de comunicación directa con Vicente ya estoy, Serrano. Toño. Me parece que ya lo tenemos. Adelante, Vicente. Sí, nada más para decirle a la gente, es que cuando pasa algún ruido como el auto de bomberos o el tren, cuando hay un ruido fuerte se cancela los audífonos y se cancela el micrófono. Me imagino que es parte normal de esta situación y por ahí dejé de escuchar la transmisión. Les ofrezco una disculpa. Para cerrar